para el tema de hoy, que es relevante. Lo hemos denominado virus herpes, el virus que llegó para quedarse. El virus herpes tiene una manifestación que puede afectar a todas las etapas de la vida, desde la etapa prenatal hasta los últimos días de la vida, ¿sí? Sigue siendo un reto mundial porque las entidades patológicas que presenten su pleomorfismo constituyen una serie de complicaciones que pueden ir desde una molesta úlcera bucal hasta la neurodegeneración, la neuritis herpética, entidades desmielinizantes del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple, y puede inclusive también ser una manifestación de comorbilidad en el linfoma de Burkitt. La neuritis herpética se presenta principalmente en edad adulta y generalmente es una manifestación clínica tan molesta que inclusive se han reportado casos de suicidio, porque el tratamiento debe de ser integral y debe de ser también preventivo porque se presenta por brotes. Las opciones terapéuticas actualmente están basadas principalmente, y el fármaco más conocido es el aciclovir. De este fármaco se han fabricado otras opciones terapéuticas que tienen que ver precisamente con la posibilidad de cubrir los aspectos de las manifestaciones patológicas ya enunciadas. Sin embargo, estos medicamentos son de difícil adquisición y de precio muy elevado, ¿sí? Dentro de las opciones terapéuticas, quiero destacar la diferencia entre un fármaco validado desde hace mucho tiempo como aciclovir, que tiene su participación en una parte importante del ciclo biopatológico de la reproducción del virus. Las nucleasas exógenas tienen un mecanismo muy diferente y sobre todo más integral. Están contenidas en nuestro producto redenuberasa, surgieron para su uso médico desde la década de los 70 y su mecanismo de acción temprano fragmenta la estructura molecular del genoma viral, ya que son enzimas precisamente selectivas. Las nucleasas, como un fármaco aprobado y registrado como antiviral y promotor de la respuesta inmunológica celular, estimula la respuesta que después va a permitir que las acciones bioquímicas intracelulares son las que realmente van a destruir el genoma viral y van a evitar que esta acción virulenta continúe, ¿sí? Lo más interesante es que, como más adelante se va a profundizar en estos mecanismos, es que tienen que echar a andar otra serie de enzimas, que es una cascada bioquímica, cuya comprensión va a quedar clara en la siguiente presentación. Queridos médicos, hoy vamos a hablar de un tratamiento para enfermedades producidas por los virus herpes. Vamos a hablar de las nucleasas porque es un tema desconocido totalmente, tanto en los textos. Los libros de texto no manejan este concepto y pues tienen un efecto antiviral, antimicrobicida en general, porque las nucleasas que nosotros tenemos en nuestro organismo nos sirven para defendernos de virus, de bacterias, incluso de vermes. Pero vamos a ver cómo utilizando nucleasas exógenas reactivamos nuestras endógenas. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por saber qué son las nucleasas. Las nucleasas son moléculas de naturaleza proteica que tienen numerosos aminoácidos. Son enzimas que se encargan de degradar los ácidos nucleicos, de ahí viene su nombre,
y se clasifican en ribonucleasas, las que degradan al ácido ribonucleico, desoxirribonucleasas, las que degradan al ácido desoxirribonucleico, y las inespecíficas, que se van ya sea contra el ARN o el ADN. Estas normalmente se encuentran en todo nuestro organismo y tienen una estructura bastante compleja. Aquí tenemos la estructura secundaria y terciaria de la ribonucleasa A. Como verán ustedes, está plegada en parte en forma de alfa hélice, de beta hélice, en estructura laminar, y son 128 aminoácidos. Esos 128 aminoácidos adoptan esta estructura en función de las características físico-químicas, como es la hidrofobicidad o, por el contrario, la lipofilidad en el medio en que se encuentran. Pero la naturaleza en sí de los aminoácidos, que hay hidrófilos, hidrófobos o puentes disulfuro o grupos hidroxilo, en fin, y por ejemplo aquí nos dice que está glicosilada, o sea que tiene carbohidratos unidos. Todo eso es lo que le da la estructura terciaria definitiva. Esta ribonucleasa que tenemos aquí es la ribonucleasa L, que como vamos a ver es la que se activa y echa a andar todo el mecanismo antiviral. Y aquí está esquematizado el punto de unión de las moléculas que la activan para que empiece a degradar al ARN. Entonces ustedes ven que son moléculas muy complejas. Aquí, por ejemplo, vemos a la desoxirribonucleasa. La desoxirribonucleasa 1, es 1 romano o pancreática, está constituida por 257 aminoácidos. En este esquema, esto negro es la molécula en sí, y no se alcanza a ver, pero está representado por fragmentitos que cambian de posición porque está representando a cada uno de los 257 aminoácidos. Esta es la cadena de ADN y estos son grupos de magnesio que son los que permiten la interacción del sitio activo de la nucleasa con el ácido nucleico para degradarlo. Aquí tenemos la desoxirribonucleasa de Escherichia coli y en magenta está marcado el ADN y los sitios activos en donde actúa la enzima para degradar al ADN. Estas moléculas, que aquí las vamos a ver nada más en su función enzimática de degradación de ácidos nucleicos, tienen otras funciones muy importantes, como es participar en la traducción y transcripción en la replicación celular. Reparan ácidos nucleicos, los llevan a la maduración, pero ahorita nosotros vamos a ver la parte importante, que es su función microbicida. Estas nucleasas se encuentran en todos los seres, que incluso ya saben que los virus están en el llamado lugar incerta sedis, que no se sabe si considerarlos como vivos o no vivos, una clasificación bastante determinada por los científicos. Estos virus ya tienen esas nucleasas porque les permiten madurar, replicar su genoma. Las bacterias obviamente, todos los vegetales, todos los animales, y en nuestro organismo está en cada uno de nuestros órganos, tejidos, células, incluso dentro de los organelos celulares. Las encontramos dentro del núcleo, que de ahí fue donde tomaron su nombre de nucleasas, porque degradan a los ácidos nucleicos que están en el núcleo, pero ahora se sabe que se encuentran en las cisternas de retículo endoplasmático, en las cisternas del aparato de Golgi, en los lisosomas, etcétera, etcétera. O sea que son ubicuas. Además los tenemos dentro de todos nuestros líquidos, los líquidos especiales como el cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido intersticial, o sea, las encontramos en todos lados. Y no son nada más ribonucleasa A, desoxirribonucleasa 1, sino que son familias.
Entonces se habla de la familia de la ribonucleasa A, familia de la ribonucleasa H, familia de la desoxirribonucleasa 1, etc. Son muy numerosas y han sido clasificadas en función de cómo se han ido descubriendo en el transcurso de los años en la investigación, y de ahí se van equiparando con las previas y se dice, por ejemplo, esta es desoxirribonucleasa de linfocitos B, pero es muy semejante a la pancreática y solo difiere en los aminoácidos 120, que en lugar de glicina tiene alanina y cosas así, pero entra dentro de la familia X, ¿sí? Entonces hay que hacernos a una idea que están distribuidas totalmente en nuestro organismo y sobre todo la función de depurarnos, de limpiarnos de todo elemento ajeno con que ellos se encuentren. Para realizar esa depuración o esa limpieza, tienen que llevar a cabo varias etapas. Primera etapa es reconocer qué es lo que van a destruir, qué es lo que van a degradar. Eso lo hacen a través de la membrana. Y eso es muy importante porque las células viejas, células lesionadas, células infectadas y células transformadas que van a la neoplasia y luego al cáncer, se modifican su membrana en cuanto a fluidez y en cuanto a electrostática. Eso es lo que estas nucleasas utilizan para reconocer sobre cuál célula van a destruir. Y eso es muy importante porque al hacer una destrucción en el caso de nuestras células normales, eso se respeta de tal manera que no interactúan con las células que tienen su potencial de membrana y su fluidez normal. Ese es un detalle importantísimo para llevar a cabo su función microbicida o de depuración, porque como mencionaba, nos elimina células viejas, células infectadas, células transformadas, células cancerosas. Una vez que hacen su reconocimiento, se introducen, se internalizan. Aquí tenemos que hacer una acepción importante. Como decía yo, la misma célula tiene sus propias nucleasas. Esas nucleasas son las que están vigilando la vida media de las moléculas para determinar si las deben de eliminar o no. Pero en el caso que vamos a manejar, ¿por qué utilizamos nucleasas exógenas? Ahí es donde participa que tienen que venir del exterior e internalizarse. Igualmente, en condiciones normales, el páncreas la produce, tiene que viajar por torrente circulatorio y llegar al sitio de la infección. Entonces puede ser ya sea porque estamos metiendo las exógenas o bien las mismas endógenas, pero que provienen de otro órgano que los produce. Al internalizarse, tienen que mantener su estabilidad molecular. Eso significa que tienen que cubrirse de las proteasas, porque como son proteínas y en todas las células, en todos los compartimentos hay proteasas, serían vulnerables, podrían ser destruidas en cualquier instante. Para ello se protegen, se unen a otra proteína que es muy semejante a la actina del músculo, pero con unas características muy particulares, como es unirse a una proteína con carbohidratos, por eso se dice que es una glicoproteína, y eso la protege de la destrucción. Para actuar, entonces, tiene que retirarse esa chaperona que tiene, y entonces es cuando entra la activación. Una vez que se libera de su chaperona, empieza a hidrolizar al ADN si es una desoxirribonucleasa o al ARN si es una ribonucleasa. Una vez que ya cubre esos requisitos, se encuentra ya con lo ajeno, con lo extraño. Hoy vamos a hablar del herpes virus. Esta es una configuración obtenida ya con un ordenador en base a lo que se observa a microscopía electrónica de transmisión, microscopía electrónica de barrido.
El virus del herpes tiene unas dimensiones de 150 a 200 nanómetros, por lo tanto solamente es visible a microscopía electrónica. Y este herpes tiene una estructura que es compleja, tiene una cápside. Dentro de esa cápside existe lo que se llama el nucleosoma, que en realidad no es el núcleo, sino es donde se encuentra el material genético, el genoma. En el caso de este virus, su genoma es un ADN bicatenario. ¿Qué quiere decir? Que es una doble hélice. Es realmente complejo y de ahí la dificultad de eliminarlo. Esta es una imagen a microscopía electrónica de transmisión que nos permite hacer los modelos que los investigadores han desarrollado y nos da las características de que tienen, no se dice núcleo, se dice nucleosoma rodeado por una cápside, y luego este material total está constituido por lo que se llaman los capsómeros. Esos capsómeros son los que, tras lo que vamos con el tratamiento a destruir para poder entrar a esto y destruir el ADN. La siguiente, por favor. Entonces tenemos el ciclo, por ejemplo, del herpes virus genital o del bucal. Ese herpes se introduce a la célula utilizando receptores, engaña a la célula tiene receptores y los virus se aprovechan de esos receptores que no son para él, pero mimetiza esas características y se introduce, y ya en el interior utiliza la maquinaria de la célula para multiplicarse e infectar a otras células. Cuando la célula ya no tolera el título viral tan aumento, explota y evidentemente quedan libres los viriones para infectar a otra célula. Si la célula soporta el título viral, puede sobrevivir, pero lo lleva adentro y se vuelve una portadora que al dividirse multiplica la información. El problema con el herpes virus es que entra a una fase de vida latente, se manifiesta en la piel, pero en la parte interna de las terminaciones nerviosas, en el axoplasma o en el citoplasma de las dendritas, pierde su característica de agresividad y se torna como muy tranquilito, como no hace nada. Pero bajo ciertas circunstancias de inmunodepresión, esto se reactiva y eventualmente da nada más señales de que allí está y nos hace aparecer unas ligeras molestias, ligero ardor, ligera enrojecimiento, o bien si se exacerba por inmunodepresión, nuevamente se manifiesta ese padecimiento. Y eso se debe a que se encapsula y se mantiene bajo esas circunstancias de latencia. Entonces genera muy diferentes patologías, de ahí que se clasifiquen en el herpes virus 1, 2 y hay el 3 también, de acuerdo al sitio que infecta. Entonces, el herpes 1 y el 2 nos pueden generar encefalitis, y el 1 nos da la queratoconjuntivitis, el herpes bucal, la gingivomastomatitis, la amigdalitis, la faringitis, esofagitis, es todo la región del tracto digestivo superior. En la parte externa de la piel, que es lo que se llama el herpes de los gladiadores, el genital, el panadizo, que son en las terminaciones de los dedos, lo que les llamamos también el uñero. El herpes perianal, el genital, es provocado por el 2, que también nos puede
exacerbar la patología a nivel neuronal. ¿Cómo se replica el virus? Vamos a utilizar este conocimiento porque ahí es donde entra el ataque normalmente. O sea, nosotros en condiciones normales, como mencionaba, tenemos estas enzimas. Este es el mecanismo por el que normalmente entramos a una infección, a un proceso infeccioso viral, y nos estamos 8 días tranquilitos porque siempre nos dicen, váyase a su casa, tome muchos líquidos, no se exponga a cambios bruscos de temperatura, y solito sale, porque tenemos este mecanismo. El virus entonces, como veíamos, se une a receptores, se internaliza, libera su ADN. Como este virus tiene ADN, tiene que utilizar la maquinaria genómica de la célula huésped para replicar su ADN. Con los virus que tienen ARN no tienen esta parte. El virus del Zika, del dengue, chikungunya, todos esos son reovirus, y aquí en el citoplasma realizan su replicación, por eso es más fácil destruirlos. Estos no, porque tienen que entrar al núcleo, y cuando la célula está replicando su genoma, ahí ellos se aprovechan y replican su material. Pero su punto vulnerable es que tienen que salir al citoplasma para construir su cápside. Es en ese momento cuando las nucleasas destruyen la maquinaria de síntesis de proteínas, y entonces el virus ya no puede salir a infectar. Este es el punto clave. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos a los virus con ARN. Entra el ARN del virus porque la cápside es raro que entre, generalmente inyectan nada más su genoma, y se echan a andar mecanismos de transseñalización que van a dar al núcleo para que se expresen los genes que nos llevan a la síntesis de los interferones, y el interferón es el que viene a destruir el virus. Hasta ahí se quedaba la información, pero resulta de que no, esto es mucho más complejo. Aquí tenemos que realmente los virus, aquí esté bien representado, introducen su genoma, echan a andar mecanismos que la célula le está diciendo a todo su sistema: estamos siendo invadidos por algo ajeno, así que échate a andar todo el mecanismo hasta el núcleo en el que se expresan los genes que van a llevarnos a la producción del interferón. Y el interferón pues son familias, alfa, beta, gamma, pero se tiene al interferón como el estrella que va contra ellos, y no es cierto. La siguiente, por favor. En realidad, lo que hace el interferón es unirse a otro segmento del ADN de la célula huésped que tiene codificada la información para la síntesis de una enzima que se llama oligoadenilato sintetasa. Esta enzima es la que nos va a romper moléculas del ATP para construir los oligoadenilatos, que constituyen una cadena de unos cuantos de ellos, por eso se llama oligoadenilato, y esta es la que va a activar a la ribonucleasa para que empiece a romper y a degradar todo el material. Así que entonces tenemos que no solamente destruye de esa manera tan específica a los virus, sino también está demostrado que destruye las bacterias. Y se conoce perfectamente la estructura de esa molécula, el sitio que tiene de reconocimiento de los oligoadenilatos, la parte que realiza la destrucción del ARN propiamente dicho. Este es un artículo que se hizo para demostrar cómo destruye al herpes virus durante la infección ocular, y se demostró que en realidad esta ribonucleasa que es activada
tiene un efecto antiviral al eliminar el genoma del virus, al inhibir la síntesis de proteínas, al dañar la maquinaria de la célula huésped que se requiere para la replicación viral, para la producción del interferón, que es un sistema de retroalimentación para que no se detenga hasta el momento en que se ha controlado la infección, porque de esa manera se elimina el virus. La célula misma va a detectar, es un título que yo puedo controlar, o bien ahí me destruyo. Entonces se entraría la apoptosis. Y en esta diapositiva ustedes tienen esa secuencia descrita de todo lo que venía mostrándose en las diapositivas, desde la unión del virus hasta el control de la infección y o apoptosis o muerte celular programada. Entonces todo el caminito se conoce perfectamente y con eso se llega a la conclusión de que en realidad lo único que hacen esas nucleasas exógenas es reactivar lo que ya tenemos por default. Y también hay virus, evidentemente es una lucha por la supervivencia. Ustedes sabrán que hay virus que son difíciles de controlar, porque estos virus han desarrollado una estrategia para bloquear ese mecanismo que el organismo tiene para destruirlo. Sí, es inteligencia contra inteligencia, pero entonces realmente nada más si modificamos nosotros la dosis, le ganamos la partida al virus. Y entonces tenemos generalmente como esquema de tratamiento el uso de la nuberasa, RD-nuberasa, que es una combinación de ribonucleasa A y desoxirribonucleasa 1 obtenidas de páncreas de bovino. A una concentración muy baja, ellas funcionan. Su administración puede ser parenteral, intravenosa o intramuscular. Yo no recomiendo en particular la intravenosa porque ha habido ocasiones de reacciones alérgicas, pero muchas personas, muchos médicos así lo usan. Y tópica, que puede ser oftálmica, ótica, bucal, vaginal, y de acuerdo a la evolución del padecimiento se determina la vía de administración y la dosis. La frecuencia también es importante. Entonces este es un mecanismo bastante importante porque nos reactiva todos nuestros procesos naturales sin generar efectos adversos, efectos secundarios, no nos produce nada, por lo tanto lo podemos utilizar con toda la tranquilidad del mundo y esperando desde luego el éxito porque nos controla cualquier proceso viral.